vamos a grabar. Cuando empiece a grabar, damos las buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida a esta webconferencia que vamos a hacer para iniciar nuestro taller de rúbricas, que ya, bueno, en realidad lo iniciamos el viernes, pero para más o menos dar alguna orientación y ver más eh, cómo está distribuido el taller en la temporización también, cómo vamos a hacer la entrega de las tareas. Y bueno, y con Mario estuvimos diagramando una presentación en donde vimos oportuno decir, bueno, que el taller va a tener una duración de 2 semanas, en donde ustedes van a tener confeccionadas 4 tareas, pero las primeras 3 tareas son las que van a tener que hacer en las primeras 2 semanas de desarrollo del taller, porque una va a implicar un intercambio entre los docentes en un foro a partir de una propuesta, en donde primero vamos a tener que elaborar criterios de evaluación y las diferentes valoraciones para ir haciendo, en realidad ir haciendo una rúbrica colaborativamente entre todos, ¿no? E ir discutiendo, bueno, si hay cosas que son viables que se hagan o no. Y bueno, porque en realidad las rúbricas, una de las cosas que se espera es que aumenten la objetividad dentro de lo que es la evaluación, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, la última tarea tiene como impronta que van a tener que utilizar, bueno, el borrador, van a tener que hacer un borrador de una rúbrica a partir de una tarea que ustedes vayan a desarrollar en el mes de mayo. Después van a tener que, en otra tarea, configurarla en Moodle, y después van a tener que aplicarla. Y ahí es cuando viene el tema de la aplicación. Esa cuarta tarea, ustedes tienen todo mayo para entregarla, porque en realidad, digo, en estas 2 semanas como que no vemos muy viable que ustedes puedan llegar a aplicar esa rúbrica y mostrarnos cómo evaluaron con la rúbrica en realidad, ¿no? Seguro. Acá en realidad hay varios caminos, más allá de que el taller presente una secuencialidad, como dice Alejandro, hay varios caminos para seguir. Por eso nosotros lo dejamos bastante en libertad dentro de estas 2 semanas y van a ver que las tareas no tienen una secuencialidad entre ellas, sino que todas vencen en el mismo plazo, salvo la última. Acá la consigna principal es que ustedes que están dando clase en el campus tomen una tarea o un foro de las que ya tienen planificadas hacer, porque probablemente ustedes tengan tareas, o sea, el curso armado de años anteriores y por ahí lo modifican año a año, le cambian alguna cosa. Pero ustedes ya tienen alguna tarea planificada para el mes de mayo, que está oculta en el aula seguramente. Entonces lo que van a hacer es seleccionar tanto un foro o una tarea. Eso es lo primero que deberían hacer. Verificar que esa tarea tenga, o sea, que tengan claro cuáles son los objetivos de esa tarea, que esté la consigna actualizada y todo lo demás. Y en base a eso, y ya habiendo mirado los tutoriales, pueden hacer el primer paso, que es lo que yo haría, recomiendo, que es cambiar el formato de calificación de esa tarea para hacerlo con rúbrica. ¿Tá? Entonces, ahí, concomitantemente, lo que voy a empezar a hacer es pensar en un papelito el borrador de la consigna de esa tarea que yo tengo pensado hacer. ¿Va? O sea, ¿qué rúbrica voy a usar? Y en el intercambio en el foro ya voy viendo, bueno, capaz que yo tenía pensado hacer esto, pero ya veo que la orientación viene por otro lado, o pensaba hacer algo y la orientación concuerda con lo que yo pensaba hacer, entonces ya la empiezo a armar la rúbrica, tanto en el papel como en el propio Moodle, porque la ventaja que tiene es que yo después la puedo editar todas las veces que quiera. O sea, no es que se cierra, la grabo y no la puedo modificar. Entonces, en base a eso puedo ir haciendo todo, casi todo que al mismo tiempo, experimentando. Ahí lo hablábamos con Alejandro al principio, que en este taller es un poco el aprender haciendo. ¿tá? O sea, no solamente lo que es la configuración, sino el contenido de esas rúbricas. Por eso esto que ustedes van a ver que los plazos vencen todo el mismo día, salvo lo último, que como bien decía Alejandro, que es tomar esa tarea, proponérselo a los estudiantes, que los estudiantes la hagan, ¿verdad? Que hagan la tarea y después que ustedes apliquen la rúbrica. O sea, el círculo cierra cuando yo, como docente, aquello que planifiqué,
lo hice, más, insisto, nosotros no nos vamos a meter en si el contenido de lo que hizo el estudiante cierra con lo que ustedes eligieron en la rúbrica. Nosotros ahí por supuesto que no nos vamos a meter. Lo que sí tenemos que tener la evidencia de que ustedes aplicaron esa rúbrica, que planificaron hacerlo en este taller. Inclusive van a ver que hay rúbricas para evaluar las rúbricas, también hicimos listas de cotejo, porque ahora después vamos a ver también la diferencia entre rúbricas y lista de cotejo, que a veces se confunden erróneamente lo que es una lista de cotejo con una lista de valoración con una rúbrica. Y una de las cuestiones que tienen que tener también claras al momento de planificar una actividad y que quieran darle la aplicación con rúbricas para la evaluación, es el diseño de la actividad. Tiene que haber una concordancia entre el objetivo que yo planteé de la actividad y el instrumento de evaluación que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque si yo utilizo verbos, por ejemplo, que son ambiguos, o sea que yo no puedo evaluar con una rúbrica si el alumno se familiariza con algo. Porque, a ver, es demasiado subjetivo la acción como para poderla evaluar. Y yo lo que quiero bajar es la subjetividad dentro del... En realidad es bajar también el tema un poco de subjetividad. Hay subjetividad desde el momento que yo voy a seleccionar algunos criterios de valoraciones dentro de los criterios, ¿no? Porque eso queda a criterio de cada uno de los docentes, porque para mí, capaz que un criterio llevaba una valoración y para Mario y para Mónica llevaba otra, por ejemplo, y para Muriel lleva otra. Digo, son cuestiones que, digo, la idea es que al estudiante le quede una idea acabada de cómo estuvo su trabajo, a partir de un criterio y de una valoración que en realidad no sienta que, por ejemplo, capaz que se sacó uno, pero que ese uno tenga un significado justificado de por qué es un uno. ¿Ah? Un 1 se va a sacar a alguien que no entregó el trabajo, sin duda, o algo por el estilo, o si no es un desastre muy grande, digo, pero la idea es que el estudiante pueda, y eso genera nuevas instancias de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el estudiante se da cuenta de su propio error y puede charlarlo con el docente. Y ante esto, una de las cosas que nosotros tenemos que tener clara es diferenciar entre lo que es una rúbrica y lo que es una lista de valoración y una lista de cotejo. Ustedes van a ver en internet cuando pones rúbrica que aparecen un montón de cosas, ¿no? Lo que aparece, por ejemplo, de que, a ver, entregó el informe, TIC. Estaba en el formato solicitado, TIC. Puso todas las referencias bibliográficas, TIC. A eso le vamos a llamar lista de cotejo, porque yo estoy cotejando que el estudiante entregó lo que yo le pedí. En Moodle se puede configurar una lista de cotejo, que van a ver que también es muy fácil. Después que diagraman rúbricas, diagramar la lista de cotejo es lo más sencillo. Porque en realidad lo que tenés que establecer es lo hizo o no lo hizo y darle un puntaje arbitrario según la cantidad de lo que hizo o no en ese punto. Y después está la lista de valoración. La lista de valoración es, por ejemplo, establezco un criterio y le doy suficiente, insuficiente, aceptable, satisfactorio, bla, bla, bla. Le estoy dando, pero no le estoy dando una devolución respecto a en qué se equivocó, por qué no tuvo la nota máxima, en realidad. No le estoy diciendo por qué no tuvo la nota máxima, que la idea es que el estudiante entienda cuáles fueron sus debilidades dentro de un trabajo. Entonces, una de las cosas que vi cuando estábamos armando el taller con Mario, era ver oportuno diferenciar todas esas herramientas de evaluación, ¿tá? Instrumentos de evaluación, para no caer en qué rúbrica es todo eso. Como que todo lo metemos dentro de la bolsa de rúbricas y después vamos sacando según lo que nos sirva. Bueno, acá tenemos que ir sí o sí haciendo diferenciaciones. Rúbrica para mí es lo más alto y después bajar a lo otro es sencillo. O sea, nos parecía que dentro de los lineamientos que planteó la coordinación de la carrera, veíamos oportuno ya ir a lo más alto para que después bajar a lo que es una lista de cotejo o una lista de valoración, digo, como que no iba a ser complicado. Rúbricas también lo van a encontrar como matrices de valoración.
¿tá? Bueno, Mario, ¿alguna cosa? No, tenés silenciado. Que esa es la confusión más, más común, ¿no? O sea, por ahí en Moodle aparecen después lo que son las guías de evaluación, que es un poco lo que decía Alejandro. Acá nosotros vamos a trabajar con rúbricas, que es un poco el nivel, digamos, de evolución que nosotros le podemos dar a un estudiante es mucho mayor. ¿Tá? Pensemos que estas rúbricas no solamente sirven para darle una devolución final de la tarea, sino que la rúbrica también sirve en la medida que puede llegar a estar visible cuando nosotros proponemos la tarea, el estudiante ya sabe a qué cosas le tiene que dar pelota, ya sabe cuáles son los criterios de evaluación. Pero también nos puede servir para una evaluación antes de la entrega, o sea, yo lo puedo presentar un informe o lo que sea, el estudiante puede tener una devolución intermedia por parte del docente y sabe en qué aspectos tiene que mejorar en su trabajo para volver a entregarlo. Entonces, o sea, no pensemos solamente al final, que es lo que comúnmente se hace, pero pensemos en esas etapas intermedias y que yo pueda fijar, sobre todo cuando tienen que hacer un proyecto, un informe un poco más amplio y que tienen que entregar avances. Entonces ahí puede llegar a servir como forma de devolución intermedia. Lo que decía Alejandro también, porque he visto algunas rúbricas en otros lados, cuando por ejemplo el docente usa verbos como pensar. O sea, pensar tal cosa. ¿Yo cómo sé que el alumno pensó? Porque perfectamente me puede decir, no, yo pensé, pensé. Digamos, pero después cuando lo materializó, ¿dónde está la evidencia que no pensó, la evidencia que pensó? Es bastante complicado. Entonces, elegir esos verbos en los objetivos es un aspecto que nosotros tenemos que tener presente siempre. Si tienen dudas, ponen en internet verbos ambiguos para una planificación y te aparecen, ¿no? Familiarizarse, pensar. Siempre los verbos tienen que aparecer en infinitivo, generando una acción dentro de lo que es la planificación, ¿no? Y también al momento de generar los criterios, bueno, después que ustedes armaron la planificación con los objetivos, fundamentación, todas esas cuestiones que, que serían como implícitas dentro de lo que sería este tema de las rúbricas, lo importante aquí es establecer los criterios para que le quede una devolución clara al estudiante de cómo le fue en la tarea. Por ejemplo, las rúbricas tienden a no generalizar, porque por algo estamos haciendo una devolución al estudiante. Si nosotros vamos a escribir un informe, por ejemplo, nosotros tenemos que, por ejemplo, ¿cuáles son las partes que a mí me interesan que el estudiante aprenda y aprenda bien y que marquen la diferencia entre lo que no sabía y lo que sabe, por ejemplo? Que, por ejemplo, escriba bien los objetivos que llevaron a hacer ese informe, la fundamentación, la metodología, el desarrollo, las conclusiones, las referencias bibliográficas, todo eso tiene que estar como dividido en diferentes partes. Y eso, en su conjunto, me va a dar una devolución de cómo estuvo ese informe en general. Si fue bueno, si fue malo. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Podemos poner un criterio. Desarrolló bien, desarrollo del informe. Desarrollo del informe es para poder evaluar bien ese criterio que pusimos muy amplio, tenemos que hacer una infinidad no, pero una escala de valoración bastante amplia, ¿no? Porque tenemos que poner si citó bien, si escribió bien, si hizo el formato, si no hizo el formato. No es viable, es más viable poner diferentes criterios que abarquen al informe o hacer más de una rúbrica también para una misma tarea. Puede ir más de una rúbrica. Puede ir una rúbrica que haga referencia al formato y la forma del informe y por otro lado lo conceptual. Nosotros en química, por ejemplo, y en física, poniendo el ejemplo, pues está Mónica también presente, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, informes de laboratorio, a los estudiantes le hacemos
diagramar el protocolo, digamos, en el bachillerato de química un poco más avanzado. Generalmente el protocolo se da, pero el informe se pide al final, y el informe tiene que cumplir con ciertas partes. Y esas partes van a tener diferentes escalas de valoración, como por ejemplo, los objetivos fueron objetivos del informe, procedimiento del informe, y dentro del procedimiento del informe, detalló todo el procedimiento según lo pautado y utilizando la escritura correspondiente, por decirlo de alguna forma. En las conclusiones, podemos poner, realiza una conclusión acertada que refleja un trabajo de que se cumplieron o no los objetivos. Otra valoración puede ser, las conclusiones en general están bien, pero tienen alguna debilidad en tal y tal cosa. Y después podemos hacer otra valoración en donde diga, deberás revisar las conclusiones de este informe, ya que no reflejan que hayas podido cumplir los objetivos del práctico, por decir de alguna forma. Siempre tratando de ver que las valoraciones sean constructivas. Porque los profesores estamos entrenados como para poner no hizo aquello. No. Claro, Entonces, la evaluación como castigo, ¿no? claro, a mí me costó mucho tiempo. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos nuestros años trabajando dentro de la educación, y, y creo que eso hace que estamos como entrenados para eso porque fuimos formados en eso, ¿no? Entonces creo que en algún momento hay que cortar esa línea, ¿no? Y empezar como, por más que le digas que el informe está horrible, pero se lo decís con otras palabras en donde el estudiante no se desmotiva, porque hoy día es crucial mantener la motivación del estudiante porque es algo que está muy sensible dentro de lo que es el ámbito educativo, ¿no? Mario, ¿algo de los criterios? No, no, eso, yo estoy de acuerdo contigo, digamos. Siempre, y lo que sí siempre conviene, y las rúbricas en Moodle lo permiten, es más allá de las valoraciones que nosotros pongamos en cada uno de los criterios, hay un campo al final que permite agregar texto. O sea, que no quede solamente en la selección del recuadro con la valoración que nosotros entendemos que es la adecuada para su trabajo, sino complementar eso con una apreciación personal sobre su trabajo. O sea, de pronto en qué punto específicamente, o ya sea representativo de esa escala, para que él pueda mejorar. Y también motivarlo, ¿no? De pronto usar ese campo para personalizar la evaluación, que no quede una cosa, bueno, industrial, ¿no? Una evaluación en serie donde lo único que tiene el alumno, en este caso que va a ser mucho mejor que el 6, el 7, el 8 frío, digamos, acá va a tener un panorama mucho mayor, pero también transmitir esa cierta servicio personalizado en la evaluación. Yo creo que esa cuestión de la retroalimentación, la mayoría de los estudiantes como que caen dentro de los criterios que nosotros diagramamos para la actividad, ¿no? Porque ellos ya, al tener la rúbrica con anterioridad, si yo digo que voy a evaluar el formato del informe, voy a evaluar cómo están redactados los objetivos, cómo está redactada la conclusión, obviamente que si tengo todo bien organizado, voy a hacer lo que dice la rúbrica, ¿no? Porque me quiero sacar la nota máxima. Pero a veces te puede pasar que hubo algo que no cayó del todo dentro de uno de los cuadros, entonces hay que darle esa retroalimentación. Sé que lleva un poquito más de trabajo, pero después vos sabés que es como rápido, ¿vos sabés? Vas marcando y decís, mira, se equivocó en esta, prum, ya te sale la palabra sola. ¿Ah? No, y también Esa es la idea. cuando uno tiene que elegir, a veces lo obliga a uno a volver sobre el trabajo del estudiante, ¿no? De pronto uno hizo una mirada media rápida, yo que sé, que no hay tiempo, que esto, lo otro, o por el tema que sea. Pero a veces también ayuda a volver a hacer una mirada. Y esto puede ir perfectamente combinado con otros aspectos o con otras características de Moodle que facilitan muchísimo la tarea de la evaluación. Por ejemplo,
cuando yo configuro una tarea, que exigir a o restringir que la entrega sea solamente en formato PDF y que en la pantalla de calificación me aparezca el PDF, o sea, yo pueda leer el PDF conjuntamente cuando hago la calificación con la rúbrica. Eso facilita un montón, pues si no tengo que descargar, tener en una pantalla abierta una cosa o la otra. No, y aparte le podés hacer Me las complica. anotaciones. Le podés hacer Exactamente, con exactamente. el Entonces, PDF vos tenés la rúbrica, podés hacer las anotaciones y la retroalimentación por cada criterio y la retroalimentación global. acá se trata también de facilitar la tarea del docente. Por ahí lleva un poco más de tiempo planificarlo, como todo, pero después cuando uno lo pone en práctica, créanme que funciona muchísimo. ¿Cómo Hay andás, Sandra? tutoriales como para darle a los estudiantes para que... Sí, sí. Ahí entraron Sandra y Este, Andrea, ¿cómo andan? ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? Bueno, hola. entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una de las cosas que nosotros, como decía Mario hoy, ya no es más ese 8, 7, 6, ¿no? Es ya un 6 con algo, ¿no? Es un 7 con algo en el sentido, con algo de retroalimentación, que es lo importante. Una de las cosas buenas que nosotros tenemos en la corrección con rúbricas en los foros es que ustedes después van a ver que les aparece todas las participaciones de los estudiantes juntas. Entonces yo voy a tener un panorama y aparecen los enlaces de dónde vino esa participación también, como que te da un paneo muy filtrado del trabajo que hizo el estudiante, entonces te resulta muy fácil ver los enlaces de participación para poderlos evaluar, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto a criterios o algo? Vemos las valoraciones y después hacemos preguntas al final, ¿te parece, Mario? No. Dale, Bien. perfecto, sí. Y después las valoraciones son los que van acompañadas con los criterios de evaluación. ¿tá? Y aquí es donde se deben, también es una devolución para el estudiante del grado de su desempeño dentro de ese criterio de evaluación que nosotros estuvimos trabajando. Y se deben de generar esas escalas conceptuales. ¿Qué quiere decir conceptuales? Lo que estuvimos diciendo hoy, por ejemplo. Estamos, conclusiones del informe y empezamos con las valoraciones. Las conclusiones fueron acertadas y cumplen con todos los requisitos establecidos que concuerdan con los objetivos de la práctica. Siguiente valoración. Las conclusiones en general están bien, con algunas cuestiones a corregir, como por ejemplo, la redacción y establecer bien la concordancia con los objetivos. Otra valoración, las conclusiones no concuerdan con los objetivos, no concuerdan con los objetivos y le podemos poner otras cosas que nosotros creamos convenientes. Y ahí tenemos una escala de valoración que en Moodle la vamos a tener que asociar con un número, pero en realidad le estamos dando una devolución de qué fue lo que le pasó con sus conclusiones. Entonces el estudiante va a saber la cantidad de reclamos, viste que ahora estamos en la era reclamo, ¿no? Entonces no sabes la cantidad de reclamos que te reduce poder generar esta herramienta, porque el estudiante lo que quiere es ver por qué. ¿Por qué un 6? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, y esto estuvo bueno porque se genera eso, ¿no? Genera esa instancia que después estás en el recreo, que te toca el timbre, bueno, después te sigo explicando, después no lo ves nunca, después venís. Porque esto, digo, no es solo para trabajar en el campus, lo podemos trabajar en todos los ámbitos de la educación. Sería lo ideal. Mario, ¿algo más de las valoraciones? No sé si querés. No, tener en cuenta que a veces la tendencia cuando uno arranca con esto es asociar los puntajes y, bueno, si yo tengo una escala de 12, hacer cerrar los puntajes siempre con 12. Ese es el camino seguro y por ahí genera menos inconvenientes. Pero yo a eso le puedo dar cualquier puntaje. El puntaje lo que va a hacer es darle un peso, una ponderación a ese criterio a esa valoración de la tarea. O sea, no necesariamente tiene que cerrar todos los números que están ahí, la columna final tiene que cerrar en 12.
O sea, puede tener más o menos. Lo que va a hacer eso es darle más o menos peso en la nota final. La calificación siempre va a ser en 12. Por ahí Desde mi, es más fácil y genera menos ruido que cierre todo en 12, digamos. Ya está. Claro, yo lo que hago personalmente cierro en 12 por un Sí, yo también, tema digo, pero práctico, porque los gurises ven la rúbrica y te dicen, profe, sí, pero pues esta rúbrica es 20, esta rúbrica es... claro, sí, Entonces por digo, supuesto. está, chao, la hago en 12 y no tengo que estar haciendo un taller de por qué, Claro, cómo Moodle hace un... exacto. Sobre todo cuando no están acostumbrados a este tipo de evaluación. Capaz que ahora, en estas primeras etapas, sí conviene cerrar siempre en 12, ¿no? Y también, sobre todo, ver la nota mínima, porque de pronto alguien, si yo no lo hago bien, la nota mínima termina siendo 3 o 4 o algo por el estilo. Yo, por ejemplo, le pongo nota para aprobar 7, nota máxima 12, y ahí en el calificador aparece en rojo lo que... aunque ahora ya la tendencia del rojo, No, como que no, no, no no. lo quiere mucho al rojo, pero bueno, está. Moodle no ha cambiado el color y Esa parte y está. semántica no, Sí, no, no. no ha evolucionado todavía. Nosotros quisimos hacer como un raconto de todo, de qué es lo del taller y qué eran los aspectos importantes para que ustedes puedan desarrollarlo de forma adecuada. A ver, ninguno de los dos somos expertos en el tema de rúbrica, ¿no? Simplemente, desde mi punto de vista personal, he trabajado con mucha gente que sabe mucho de rúbrica, entonces uno trata siempre de exprimir eso para poder, y bueno, está, después como que a uno le va gustando la temática, pero queda para aprender, porque todos los días cuando armas una rúbrica decís, no me he dado cuenta de esto, no me he dado cuenta del otro. Y eso está. El tema de evaluación es eterno. Yo creo que morimos y nunca terminamos de, de Sí, aprenderlo. sí, acá hay que pensar en nuestro destinatario, que es el estudiante, o sea, que la evaluación sirva para transparentar y para el crecimiento del estudiante, que a nosotros nos facilite la vida, porque nos va a facilitar. Además, las rúbricas después van junto con los cursos, o sea, cuando yo migro de un año a otro, esa rúbrica la voy a poder reutilizar y va a quedar ahí, no tengo por qué volver a hacer todo de vuelta. ¿Ah? La puedo reutilizar dentro del aula para otras tareas, o sea, eh, está buenísimo. Una vez que le agarren el gusto a esto, van a ver que, como decía Muriel, en CREA también está esa posibilidad de usarla, yo uso CREA también. Por ahí, yo capaz que no conozco mucho de la parte de configuración de las rúbricas en CREA, pero creo, yo no, ahí no recuerdo, Alejandro, vos sabés más el tema de los puntajes, ¿no? Los puntajes No, se pueden asignar. no, digo, pero los puntajes finales en CREA cierran con el puntaje final de la tarea, o sea, yo no le podría poner, no, por ejemplo, un puntaje mayor de 12 y que me haga la ponderación, yo ahí sinceramente No, no lo no te puedo. hace la ponderación, tenés que Exacto, andar haciendo así. Aparte en exacto, CREA, las que están a disposición para, por ejemplo, como decía, para los maestros y para educación media, ya están como tabuladas las exacto. rúbricas. No dejan mucho margen. Porque sí, no, lo que pasa es que están dentro de la red global de aprendizaje y la red global de aprendizaje tiene competencias definidas y esas competencias definidas tienen que ir acompañadas, supongo yo, por un instrumento con criterios ya establecidos para ver si se está trabajando de esa forma. Digo, por lo poco que yo pude estar en red global, con lo de las 7... ¿Vos estás en red global, Muriel? ¿No? No estoy, pero es como dicen ustedes. Digo, aparte CREA en realidad como tiene para el perfil de primaria, más avanzado según el grado y todo, ella misma ya te da todos los indicadores de calificación, digamos. Seguro. Aparte Claro, no te da tenés el margen, numérico, tenés el de nota. no te da margen a moverte tampoco, ¿no? No, Mucho, no, no. no, no. Es como, bueno, está, tenés esta fácil, si querés ya la puedes usar. No es para crear ni nada, es O Claro. tómala sea, o como déjala. que lo que te están llevando es hacer una tarea que se adecue a esa rúbrica en realidad. Vos No podés que vos optar hagas una cuando, tarea. claro, cuando planteas la actividad, vos podés ir a rúbricas y bueno, según cuál es tu propósito, hay determinadas rúbricas que ya tienen determinados indicadores y descriptores, ¿no? Esa mixtura que se dan en las rúbricas. Entonces, vos la utilizás o no. Claro, sí, 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 sí.
Queda claro. Bueno, no sé si tienen alguna consulta que quieran hacer o compartir algo. No, personalmente me da... Ay, perdón, Mónica, dale vos si querés. No, era digamos, pero capaz que cuando vaya viendo el taller me voy a... Es una pregunta, pero seguramente en la medida que avance el taller me la voy a responder, pero ansiosa la pregunta. Porque al inicio del curso, generalmente yo pongo tareas en las cuales la calificación máxima no es 12, porque en realidad son controles de lectura, cosas más sencillas, y que obviamente no, entiendo que no, pero sí le doy un peso diferente a otro tipo de tarea. Si le pusiera una rúbrica, ¿ya estaría contemplado el peso o lo tengo que configurar nuevamente? No, ahí lo que podés hacer es poner la escala del 1 al 12 y después ir al calificador y en el calificador poner una media ponderada, ¿no, Mario? Exacto, son dos instancias diferentes. O Son sea, dos cosas diferentes. La rúbrica te sirve para la calificación final de la tarea. Si vos querés modificar o adecuar, que lo podés hacer perfectamente bien con una escala diferente, no hay ningún problema, esas configuraciones después las tenés que hacer a nivel del calificador, porque ahí es cómo incide esa calificación final de esa tarea en el concierto del resto de las evaluaciones que tuvo el estudiante. Por ejemplo, si vos no querés que aporte nada al curso, le vas a poner una ponderación de 0. Haces una media ponderada, le pones 0 y ya está. El alumno ve qué nota tuvo, pero ahí lo que sí ahí tenés que aclarar muy bien de que esa calificación no aporta al curso, más allá de que esté visible el peso en el calificador. Lo digo porque te lo van a preguntar después. No, porque quería, sí quería... Por ejemplo, establezco con anterioridad. Claro. No, quería, digamos, agregar esto nuevo a estas tareas. Claro, una cosa que puedes hacer, Mónica, es establecer los criterios que vos vas a tener respecto a las tareas. Por ejemplo, conmigo un foro vale un 35%. Claro. Un foro no, un cuestionario. Un foro vale un 45%, y así, digo, le vas dando las ponderaciones que vos querés, pero se las dejás como un criterio con un documento o algo al principio. Eso era mi pregunta. Después pones todo en base 12, pongo todo en base 12 y después yo voy al calificador, armo categorías y le genero una media ponderada a la categoría que me permite, me va haciendo el cálculo sobre lo final, ¿no? La calificación final. Acordate que el calificador de Moodle, por más que vos le pongas la calificación, por ejemplo, de esa tarea 10, y que esa tarea en base 10 aporta al curso, él después te hace el cálculo y te lo ajusta, ¿no? O sea, toma como si ese 10 fuera un 12, digamos. Pero no queda visible para el estudiante. Eso lo haces una vez y después ya te queda configurado y vas importando, ¿no? Sí, no, porque quería agregarle esto nuevo, que me parece interesante y también al estudiante es como que jugar a cartas vistas. El estudiante ve la tarea y bueno, ya sabe que tiene que cumplir no, o sea, llegar a determinados objetivos, y me parece como justo también en ese sentido. Sí, claro. No, y aparte, vos después podés, yo por ejemplo tengo las rúbricas para foros, las voy importando y les voy haciendo las pequeñas modificaciones, y al final, cuando quise acordar, tenía toda el aula con rúbricas. Interesante. O con listas de valoración, con listas de cotejo. Entonces todas las tareas tienen una retroalimentación, y eso ya quedó, y todos los años vas mejorando cuando vas mirando la rúbrica en tu aula madre y eso, digo, como que eso está bueno. Gracias. Sandra tiene la mano levantada. Sandra. Si la tengo levantada por error. Ah, bueno. Bien. No hay problema. Bueno, ¿Andrea? A ver, acá Andrea. No, tenía una duda con respecto al aula de rúbricas, que dice rúbricas para evaluación de Moodle. Yo hasta que no mandé la tarea no se me habilita los mensajes, ¿no? Porque yo voy viendo 13 mensajes no leídos,
No sé si... ¿Te animás a compartir? ¿Querés que- ¿Querés Sí, compartir tu comparto. aula? Sí, comparto. A ver, así vemos bien de cómo es. ¿Vos leíste el libro ya? No, yo recién me estoy interiorizando. Ah, porque el requisito es que tengas que leer el Exacto. libro que está ahí. que es Ah, ese. bueno, por eso entré acá al Zoom para que me guiaran un poco. Viste que dice abajo restringido, no Sí, disponible hasta que la actividad ahí está. rúbricas para la evaluación esté Claro. marcada como realizada. Y Yo esas tenés Voy que... leyendo todos estos. Ujú. Exacto. Todo esto que tengo acá, y Claro. más los videos. Ahí va. Entonces, después que tenés todo eso leído, te permite hacer La rúbrica. participar el en el foro. En el foro, no, pero hay una parte que es para enviar, tarea que se vence el 6 de mayo. Ah, ahí, dale ahí. Para. Dale para abajo. Sí. No, pero no es acá. No, no es acá, es en Todas el se vencen último. todas se vencen el 6 de mayo. Ah, el borrador de una rúbrica. Acá está. Mm. Este borrador Sí. está, pero esto no tiene Ahí. nada que ver con lo otro. O sea, cuando yo lea absolutamente todo esto, se me va a habilitar acá para participar en el foro. Exacto. Sí, a ver, subí un poquito más, a ver si no te deja ya, a ver. No, No. ahí abajo donde dice, ¿viste? Dice actividad 01, ahí dale ahí. No, esta ¿No? dice restringido. Pero yo, Está. viste, abrí todo, no lo leí todo, pero lo abrí todo y no se me habilita. Igual, porque el foro, ¿hasta qué tiempo hay para participar? 6 de mayo. A todo el 6 de mayo. Sí, excepto la última tarea que es hasta el 31 de mayo. Bien, está. Bueno, está. Era un poco para la guía de cómo hacer. Cualquier cosa, si llegas a tener algún otro Dudas. inconveniente, nos escribís a mí, a Mario, y no hay problema. Las dudas que son generales, nos gustaría que las escribieran. A ver, subí en... Pero no puedo, un poquito. en el foro no las... Ah, sí, tengo No, un en el foro otro. general. En De este... consultas y orientaciones Está. generales, en ese. Está. Porque así todos nos enriquecemos del tema de las Seguro, ahí va. consultas. Está. Yo abrí todo lo que está acá, esto, que es igual a esto, pero aún así no me lo habilitó. O sea, yo los abrí absolutamente todos. A ver, poné para el costado, anda otra vez para atrás, a ver. Sí. Marca ese cuadradito que está ahí de costado, ahí donde dice rúbricas para la... Sí. Ah, está ahí. Está. Era eso. Está. Ahí ya Está. Ahí ya me deja. Está igual, hay que participar con criterios, como dice acá. Exacto. Bárbaro. Porque nosotros hacemos devoluciones después. Sí. Está perfecto. ¿Ah? Está. Dejo de compartir. ¿A dónde me voy? Para dejar de compartir acá, ¿no? Sí, abajo en la pantalla que dice dejar de compartir. Sí. Acá. Bueno, se complicó. ¿Dónde dejo de compartir? igual después cuando cortemos, ya está. No te estreses. Bueno, escúchame. La parte de Zoom no la pasé. Bueno, bien. ¿alguno más quiere, tiene alguna consulta, alguna inquietud? Bueno. Esto va a quedar... sí, una cosa más quería decir. Sí. Las rúbricas yo las puedo poner acorde a la asignatura que doy, ¿no? O sea... Sí, es la idea. Acordate, exacto, acordate que en el foro nosotros propusimos una tarea, que esa tarea es ficticia, por supuesto, ¿no? Que es de un curso cualquiera, sobre esa rúbrica que todos manejan, digamos, sobre esa consigna que todos la manejan. Nosotros vamos a suponer, por supuesto, que fuéramos todos docentes de la misma materia en la que se propone esa tarea, que está ahí en la rúbrica, ¿está? Que está ahí en el foro, perdón. Entonces, vamos a construir entre todos una rúbrica para esa tarea en específico. Ahora bien, vos en tu aula, una tarea que tengas prevista hacer ahora en el mes de mayo,
tenés que hacer una rúbrica para esa tarea tuya. O sea, Bien. ahí Bien. la primera tarea es subir un borrador de la rúbrica de esa tarea tuya, de tu aula, que va a ser única porque es tuya. Después, Claro. lo que hay que hacer es la evidencia de que configuraste ese borrador, lo configuraste en tu aula para esa tarea, y Sí. eso todo antes del 6 de mayo. Digo, ya la vas a dejar pronta, digamos. Antes del 31 de mayo, lo que vas a tener que subir es una captura de pantalla habiendo usado esa rúbrica. O sea, por ejemplo, subir la captura de un estudiante calificado con esa rúbrica. ¿Está? Una cuestión que no dijimos es que el taller acredita 15 horas de formación, obviamente con todas las tareas entregadas de forma aceptable, y lo damos por concluso después del 31 de mayo. Estamos a veces. Sí, ¿no, Mario? Exacto. Bárbaro. En el Bien. medio, Bueno. más allá de que el taller ya haya terminado, digamos, cualquier duda nos escriben, digamos, por el mismo taller. Ah, quédense tranquilos que sí, los vamos a tosigar, no hay problema. No hay ningún problema. Bueno. Les mando un saludo Bueno, grande. gracias. Bueno, que pasen muy bien. Nos vemos. chao. Bueno, Chau, chau. gracias. Adiós. Chao.